ni nos percatamos y simplemente seguimos caminando escindidos. ¿Acaso es esta la mayor realidad de una puerta? ¿Cuál es, pues, esta realidad? Tal vez la puerta sea esencialmente un escenario localizado y montado para un maravilloso gesto humano, la entrada y la partida consciente. Eso es una puerta, algo que lo enmarca a uno al llegar y al partir, experiencias vitales no solo para quienes las vivimos, sino también para aquellos que encontramos o dejamos a nuestras espaldas. Una puerta es un lugar para una ocasión, una puerta es un lugar para un acto que se repite millones de veces a lo largo de una vida, entre la primera entrada y la última salida. Creo que es simbólico. ¿Y cuál es la mayor realidad de una ventana? Eso se lo dejo a ustedes. La chimenea y el umbral son símbolos que, si se emplean juntos, evocan la mente de la mayoría de los hombres la imagen de una casa. 40 o 50 casas hacen una calle. Las calles, con muchos servicios locales pequeños y algunos mayores en las intersecciones y en su alrededor, forman un barrio reconocible. Los barrios, atiborrados de servicios mucho más complejos y en mucho mayor cantidad de lo que individualmente podrían soportar, forman una ciudad. La casa, la calle, el barrio son elementos de la ciudad. Los grupos de viviendas que estaban siendo construidos cuando por primera vez fue propuesta la estrategia de los elementos de la ciudad tenían un alto nivel técnico y llevaban las necesidades de esta sociedad según lo concebían los sociólogos oficiales. Pero a todos estos grupos de viviendas les faltaba una cualidad muy vital, una cualidad indudablemente necesaria para lograr agrupamientos de casas activos y creadores. Esta cualidad faltante, esencial al sentimiento de bienestar del hombre, era la identidad. Muchos de los esquemas sociales observados por los sociólogos en la calle habitual son sobrevivientes, modificados por el medio ambiente de lo construido, de esquemas anteriores. No tiene ningún sentido perpetuar este modo de vida, pero sí valdría la pena profundizar en sus raíces, para tener un cuadro más completo del desarrollo de una sociedad particular. ¿Qué es una puerta? Una superficie que gira y una cerradura que en conjunto constituyen una frontera dura y terrorífica. Cuando uno pasa a través de una puerta como esta, no se siente dividido. ¿Qué pobreza espeluznante? ¿Acaso es esa realidad de una puerta? Bueno, este texto de alguna manera pone como en evidencia el interés de Van Eyck, donde cuenta como la calle como un espacio valioso para la vida, donde se da el intercambio social, y cómo es la relación entre el habitante de una casa y esa ciudad. De alguna manera lo pone de manifiesto, y como que la calle es de alguna manera una sumatoria de umbrales, de alguna manera entendiendo ese espacio de transición entre el interior y el exterior como algo que se empieza a estirar y empieza a vincular el afuera y el adentro. Y no sé si Mariano quería tomar algo. Si no, paso a mostrarles un proyecto de Van Eyck que pone de manifiesto este tema del umbral. Es una casa para madres solteras en Ámsterdam, donde el trabajo lo pone como totalmente de manifiesto como en la situación de acceso. Acá se ve, tal vez en esta axonometría, y ahora complementando con alguna imagen, se puede entender, ahí voy, la relación que intenta definir o intenta explotar con toda esta pieza de acceso, donde no solo define como una puerta, como el ingreso al edificio, sino también se encarga como de atender varias cuestiones. Por ejemplo,
poner en relación parte del acceso con la preexistencia del edificio de Lindero, con esta relación de vacíos, produce como este espacio mirador, de alguna manera incorporando como la dimensión de lo público dentro del edificio. No solo se encarga de eso, sino también produce como una serie de operaciones donde permite como generar un banco para que cualquier persona que viene caminando pueda como tomar algún descanso en ese lugar, que también esta pieza que produce como la relación con el edificio lindero y produce esta suerte de banco, también se encarga de generar como la escalera que permite llevarte a este nivel de acceso y ponerte en relación con lo público nuevamente y no evitando de alguna manera atravesar un simple momento como lo definía en la puerta, sino que este espacio se entiende más como un espacio que se estira y empieza a hacerse cargo de un montón de cosas. Entonces, de alguna manera esta imagen viene a complementar este dibujo de axonometría, donde tiene como especial atención en cómo se relaciona el momento de este banco con el momento donde uno transita por la calle y decide ingresar al edificio y tiene como esta serie de escalones que te depositan como en un lugar a otro nivel, pero no perdés como la relación con el espacio público. Y es muy interesante cómo produce como esa acumulación de operaciones resultan tan complejo ese espacio que podría definirse solo en una puerta, ¿no? Y de alguna manera la imagen de este sector, que es como opuesta a esta, deja ver ese espacio que no es cerrado, es un espacio semicubierto y visualmente continuo, donde recién uno en este lugar ingresa como al edificio, pero esa transición es muy gradual, ya sea desde el cambio de nivel, como pasar de estar en un lugar público descubierto, pasar a un lugar un poco más contenido y llegar como a esta recoba donde ahí uno sí termina como ingresando al edificio, que es este lugar, ¿no? Y esta serie de operaciones que tratan como de articular el espacio interior y exterior, también las produce como detrás del edificio donde se pone en relación como una suerte de guardería y empieza a recurrir a las mismas operaciones, pero ya desde un trabajo desolado donde empieza a entender que ese tipo de operaciones que vinculan el espacio interior y el exterior, además pueden ser ocupadas, pueden ser un espacio de intercambio, sobre todo entendiendo que en particular en ese lugar iba a haber niños, entonces, además de que Van Eyck se encargó como de trabajar muchos espacios públicos de juegos en la ciudad, en este caso aprovecha y genera como una suerte de topografía para que no sea solamente un espacio de transición, sino además un espacio de ocupación, que admita como ciertas actividades y permita como la ocupación y la apropiación de esos lugares. En ese sentido, me gustaba también mostrar este proyecto del estudio Ripoll Tizón, que son unas viviendas sociales en Zapobla, donde si uno se aproxima a la obra desde la planimetría, rápidamente puede identificar el esfuerzo puesto en diferenciar las unidades, que son lo que podemos ver más oscuro, con los espacios un poco más claros, y la tensión que produce esto con
la situación urbana. Entonces, tal vez mostrando esta imagen pueda ser un poco más claro. Produce como que ese espacio exterior no se defina simplemente por el acceso, sino que se encarga como de vincular ese espacio exterior a través de estas operaciones de calado dentro de todo el volumen, y no solo lo pone de manifiesto en el acceso, sino que también empieza a generar como unas expansiones, como unos balcones que ponen en relación a las unidades con el espacio exterior y el espacio interior que genera colectivo, que es este espacio interior. De alguna manera, estas operaciones que se encargan como de vincular, vuelvo acá, de vincular el afuera con el adentro, también son las encargadas como de generar el vínculo entre unidades. Y esto lo pensaba más en relación como cómo es el espacio que uno transita si viviera en esta unidad y cómo es que llega uno al espacio público en sí. Entonces, producen como una graduación de ese espacio que lo van manejando a partir de muchas operaciones, ya sea como estos cambios de nivel que producen como poder tomar la escalera y subir, o esta relación que tal vez se ve en esta imagen, la relación que hay de estas expansiones con los patios privados, y esto a su vez produce como un vínculo con el espacio exterior. Quiero decir, hay un esfuerzo puesto que ese espacio de transición, ese umbral, tenga como un vínculo constante entre lo público, lo totalmente público, y el espacio interior compartido que genera dentro de las unidades. De alguna manera, esto es lo que contaba recién, ¿no? Estas operaciones que en un momento dejan como ver hacia ese patio interior, ese espacio común que proponen dentro de la manzana. Por otro momento, esa operación termina como de vincular y de enmarcar la relación con los edificios vecinos, y de nuevo como otra situación que vincula como las dos cosas, ¿no? Como el tener una vista más corta de ese espacio compartido y más a lo lejos una relación con los edificios vecinos. También quería como traer este proyecto que es de Herzog de Merón, que son una serie de oficinas y departamentos donde tiene como un trabajo muy particular en esta categoría que nos interesa presentar. Y es interesante como la graduación que tiene desde el espacio exterior, pero sobre todo cuando uno tiene que atravesarlo. El acceso a las viviendas es por este lado, entonces ahora quería mostrarles, es este lugar. Y uno cuando ingresa puede tomar la escalera y llegar a esta especie de loggia que terminan como siendo compartidas por cada uno de los niveles, que en sí cada uno de los accesos a las unidades tienen como estos retranqueos, esos espacios que terminan de definir como la condición de cómo es esa transición a la unidad, porque no sería lo mismo que esa puerta esté como a filo, sino que produce como este retranqueo y genera como un espacio anterior, incluso con, no sé si se llega a ver, pero tiene un escalón, el retranqueo, y recién ahí aparece como el ingreso a la unidad, incluso
entre la circulación y la unidad produce como una serie de vacíos, donde empieza como a graduar cómo es ese espacio. Entonces, produce como el retranqueo, la diferencia de nivel con el escalón, el vacío que diferencia la circulación con la unidad, y esa serie de operaciones son las que definen cómo es esa transición, qué gradual es, cuán gradual es. Y me parecía interesante como este edificio poder mostrar, obviamente estas imágenes eran como el edificio sin ocupación, si uno pudiera pensar que recién está terminado, no hay ningún signo de ocupación dentro del edificio, y me gustaba como mostrar estas imágenes que de alguna manera contrastan eso y muestran como la apropiación de esos espacios que forman parte de ese umbral. Ese umbral que podría apropiárselo cualquiera de los vecinos del edificio, porque por cada nivel son comunes, y entonces empiezan a aparecer una serie de registros donde aparece en esos lugares, aparece un monopatín, otro monopatín, como una alfombra colgada en ese lugar que de alguna manera es un lugar común, pero pertenece como a esta unidad porque esta persona viene y cuelga como su prenda acá, y aparecen como vegetación, ahí aparece como una bicicleta, macetas. Entonces, tal vez pensar que ese espacio que uno gradúa a la hora de pensar cómo es esa transición entre el interior y el exterior, uno lo piensa de una manera y es interesante registrar como la ocupación posterior de eso, y que da lugar a ciertas actividades que son propias como de la naturaleza del ocupante. Creo que nos sorprenderíamos ver cómo en cada uno de los proyectos la ocupación es diferente, y empieza a generar como diferentes climas dentro de un mismo soporte que sería como la obra en sí. Pero me parecía interesante como el contraste y la ocupación de esos espacios de transición y ese umbral que lo lleva a uno desde tomar la puerta, abrirla, salir, bajar este escalón, transitar como por este lugar y llegar, tomar la escalera y bajar hasta la calle. Digo, todo ese espacio recorrido, bueno, tiene una serie de variaciones que van condicionando como el atravesar desde el interior al exterior. Bueno, acá esta imagen tal vez pone un poco más de manifiesto lo que decía antes, ¿no? Como la maceta, la regadera, el monopatín del nene, de la nena que está ahí, las macetas, esta persona. Esto es parte de la circulación común, pero esta persona decidió en ese espacio compartido poner una serie de macetas, esta persona poner un pino, bueno, toda esa ocupación que hablamos antes, un carrito de bebé. Y por último quería mostrarles este proyecto de 111 viviendas, es un edificio de vivienda social también, en Terraza, de Flores y Prats, donde de alguna manera aparece una similitud en la intención desde la representación del proyecto con el caso que les mostraba antes de Ripoll Tizón, donde cuando uno ve la representación que adoptan, claramente hay una intención súper trabajada de todo este espacio
que articula como las unidades con el espacio público en sí. Y hay un trabajo muy denso en este proyecto que tiene que ver con cómo es atravesar desde la vereda hasta el interior del edificio. Ellos, hay una charla subida muy, muy interesante cuando ellos estuvieron en FADU, hace 2 años creo. Está subida en YouTube por si a alguno le interesa. Y cuentan muy, muy en detalle cómo fue el trabajo de este espacio interior del proyecto, cómo decían abordarlo y qué era lo que les interesaba trabajar dentro, como qué clima querían generar dentro de este proyecto. Y cuenta Eva que ellos siempre visitaban una plaza en algún lugar de Barcelona que tenía como unas proporciones particulares, una altura de los edificios que definía como cierto tipo de luz, que en verano tenía una vegetación y en otoño cambiaba como la condición de luz, el ingreso del sol en ese lugar, pero había algo que les gustaba de esa plaza, su proporción, su clima, su atmósfera, y trabajaron, relevaron esa plaza y empezaron a trabajarla en este lugar, como de alguna manera incorporar esas condiciones que les interesaban y volverlas parte de este proyecto. Lo que decía antes, como que tiene un trabajo súper denso desde cuando uno viene caminando por la vereda e ingresa a este lugar. En cierto sentido, me parece que tiene como algunas coincidencias, algunas similitudes con el primer caso que veíamos del Obertus House de Van Eyck, donde hay una pieza que no solo se encarga de resolver como la cuestión estructural del edificio, sino que también genera como una especie de encuadre que lo pone en relación con el exterior y cómo en algún momento angosta el paso y después lo vuelve a ensanchar y empieza a generar como una serie de variaciones que se ven un poco en esta imagen y ya desde el otro lado en esta imagen, donde no solo se encarga de resolver la estructura como les decía, sino que además genera como un banco donde uno puede como detenerse si no viviera acá, o incluso estos chicos tal vez vivan acá, tal vez no, pero digo, genera como una relación de ese espacio de transición con la ciudad que permite como ser ocupado, ser vivido de alguna manera y no se define simplemente por una herrería o una resolución más particular. En ese sentido, como tal vez poniendo más de manifiesto esto que decía, ese espacio donde uno accede desde la calle empieza a generar como una serie de bancos a diferentes niveles en relación con la estructura, con un cambio de escala que cuando uno accede por acá tiene como una altura y cuando uno ya empieza a tener más relación con el interior del edificio cambia como esa altura. Un poco esta imagen es esto que decía, ¿no? Como uno viene atravesando contenido por cierta escala y de repente volver a ese espacio interior que descubierto, que otra vez vuelve a cambiar de escala. Entonces hay una intención puesta por ellos, por Flores y Prats, donde intentan como generar esa variación desde el espacio público en sí hasta este espacio interior del edificio. Y tal vez estas imágenes son interesantes de ver como no solo hay un trabajo
de relación con el afuera, con el espacio público en sí, sino que hay una intención donde, ahora les quería mostrar un video de este proyecto donde va a quedar un poco más en evidencia eso, pero el vínculo que hay entre las expansiones de las unidades, los balcones y este espacio común del edificio, y cómo toda esta serie de artilugios, de variaciones del espacio de transición del umbral desde lo público hasta el interior del edificio, se encarga como de ir regulando todo ese camino que uno puede hacer desde la calle hasta el interior de la vivienda. Y una vez que termina como de acceder a la vivienda y ya estás en tu propia casa, no dejas de tener relación con todo ese espacio intermedio que de alguna manera es es el centro del edificio y el centro de las actividades comunes, de intercambio social, incluso permite como albergar un montón de actividades, aparecen como el acceso de los vehículos a los estacionamientos, esta serie de bancos que mencionábamos antes, y ahora les quiero mostrar este video donde se ven como estas ocupaciones y estos intercambios sociales. Bueno, ¿me siguen escuchando? Porque seguí hablando, pero no sé si... Sí, sí, perfecto, Mauro. Buenísimo. Esto en realidad va a ser medio una prueba porque el video tiene audio, con lo cual no sé, a ver si... Díganme, le voy a dar play, díganme si se llega a escuchar el audio. ¿Se escucha el audio? No. Bueno, tal vez lo podemos pasar sin el Sacale los audio. auriculares, Mauro. Fíjate Sí, de sí, sacándote. no los tengo, no los tengo. Ah, Pero no llega a escucharse el audio. Eh, Tal vez lo podemos ver sin audio y dejarlo subido para que cada uno después lo vea en sus compus con audio. Sí, dale. ahí te escucho, ¿verdad?
Bueno, el video va a estar subido a la consigna y lo van a poder ver entero. Es un video que dura aproximadamente 12 minutos, ¿no, Mau? Sí, no sé si tengo activado el micrófono. Pero sí, se escucha. Sí, ok. Sí, 15 minutos dura. Está bien, eso va a estar cargado. Hay un intento del estudio de Flores y Prats a través de este video de no solo capturar las condiciones, digamos, estructurales que tiene el edificio de proyectar, sino cómo sus habitantes usan el espacio, lo ocupan, se producen interacciones sociales. El espacio ese que se ve ahí en el medio, que ellos cuentan que es como la parte central del proyecto, digamos, tenía que ver un poco con esto que comentaba Mauro. Hay un lugar en la ciudad vieja de Barcelona, una placita que ellos recorren entre que van de su casa al estudio, en donde situaciones que querían replicar en el proyecto, ¿no? Veían que era un lugar donde los chicos se reunían a jugar a la pelota, donde las madres podían estar conversando entre sí y el espacio de alguna manera contenía a los chicos que estaban en ese lugar, con lo cual les parecía que ese tenía que ser el espacio tal cual se daba en esa porción de ciudad, que es una porción de ciudad de la época medieval, ¿no? Con todas estas relaciones entre espacios que son un poco a través de bifurcaciones, que tiene que ver un poco con eso que se mostraba antes entre el acceso y esta placita interior que construye el edificio en el centro de su construcción. Cuando tuvimos la oportunidad con Ludmila de ir a visitarlos a ellos nos llevaron a pasear a ese lugar. Nos a la plaza y ellos estaban en la búsqueda de todas esas cualidades. Inclusive, esa plaza tenía en el centro un árbol que ellos deciden plantar también en la misma posición, digamos, como si ellos, a través de hacer una cartografía de ese lugar, la pudieran trasladar directamente al proyecto. Inclusive trasladar hasta la especie arbórea que estaba en ese centro de esa plaza, intentando no solamente llevarse como todas las cualidades geométricas y infraestructurales, sino también llevarse toda la carga
de cómo se usa el espacio, de cómo los actores que usan ese espacio pueden de alguna manera desarrollar sus actividades en él. Y eso es muy interesante porque justamente pone la atención en estas categorías que estamos queriendo estudiar, que son las categorías que intentan no solamente poner en relevancia el rol de la arquitectura en cuanto solamente a su presencia física, sino a que esta presencia física, esta condición de infraestructura, de alguna manera predispone a determinadas acciones y determinados actos de quienes lo usan, ¿no? Y un poco todo lo que mostró Mauro y cómo lo mostró, intentaba poner en relevancia esa cuestión de cómo, tanto en este edificio como en el edificio de Herzog, cómo esas cuestiones iniciales empiezan a llenarse de la vida de sus ocupantes y que de alguna manera accionan y modifican a esos espacios, ¿no? Lo mismo pasaba en Ripoll-Tison, digamos, esta cuestión que tiene que ver con la lógica histórica europea de que los espacios se producen a través de bifurcaciones y transiciones, si se quiere, diagonales entre los espacios, ¿no? Vieron que Ripoll-Tison había siempre un esfuerzo por desplazar la posición del acceso con respecto al patio principal, ¿no? Que quizás otra estrategia diametralmente opuesta sería pensar ese espacio de acceso en el eje hacia ese espacio central en el interior del edificio. Fíjense que ellos, con su tradición, que los influye mucho de cómo perciben la ciudad, tienden a generar esta cuestión de ir atravesando espacios que tienen distintas escalas, que no se perciben a primera vista, sino que tienen que ir descubriéndolos a través que uno sube una escalera, gira, ve otro espacio, llega a ese espacio, percibe otra cosa y sigue adelante. Digo, esto que estoy la verdad, narrando es casi la situación que se da en todos los casos que se mostraron, ¿no? Porque digo, uno podría hacer lo mismo con el mismo ejercicio, digamos, de narrar aquello que ve en el edificio de Aldo Van Eyck, que también sucede un poco la misma situación, ¿no? De ir encontrándose con espacios que se suceden de una manera no lineal o de una manera no muy evidente a primera vista. Bueno, no sé, vamos, si querés podemos cortar el video y podemos leer las consignas, ¿no? Dale. Sí, esto va a estar subido, así que después cada uno lo puede mirar tranquilo en su casa y con audio, sobre todo. Dale, sí, está buenísimo que lo miren porque es bastante pertinente para lo que tienen que hacer para dentro de 2 semanas, ¿no? El lunes próximo es 25 de mayo, con lo cual es feriado, sería para el lunes 1 de junio. Lo que hay que responder de acuerdo a esta consigna que seguramente les tiene que haber llegado... Les tiene que haber llegado recién. La tarea, ¿no? No. Instrucciones. Acá. Bueno, el ejercicio 4, que es el ejercicio que les tiene que haber llegado a través de un mail a las 2 de la tarde, dice lo siguiente. Ejercicio 04, el umbral, pasajes de la casa a la ciudad. Hemos dibujado hasta aquí el lugar donde trabajan, extendiendo en el siguiente ejercicio es el lugar que habitan y sus 3 dimensiones conceptuales, infraestructura, ocupación, atmósfera, para luego dibujar en sección constructiva la interfase con el exterior. En esta instancia dibujaremos el umbral, entendiéndolo como el espacio de transición entre la ciudad y la casa. Luego de leer el texto de Van Eyck,
estamos seguros que cuando pensemos nuestros proyectos, lo que vinculará estos dos mundos no debiera ser el espesor de una puerta, sino un espacio que medie lo público y lo privado de un modo más inteligente, y esa mediación sugiere la oportunidad de lo colectivo cuando se habita en comunidad, en viviendas agrupadas, o bien de fuelle con la ciudad en la casa individual. El ejercicio describirá con un dibujo en axonométrica, esto es lo que tienen que hacer, el pasaje desde la puerta de la casa, ¿no? Digamos, el ejercicio 2 era el dibujo que llegaba hasta la puerta de la casa, con lo cual ahora tienen que ver desde la puerta hasta el lugar que sus casas se comunican con la ciudad. Dice lo siguiente, por ejemplo, si vivo en un edificio de departamentos en altura, dibujaré desde mi palier del piso donde vivo, el núcleo circulatorio, el hall en planta baja y luego una porción de la calle. Si vivo en una casa individual o apareada, podremos dibujar un patio, un jardín, un pasillo, una galería, una escalera, un escalón o mínimamente un cambio desolado. En cada caso, la pregunta es cuándo empieza esa transición y las respuestas serán tan diversas como cada situación lo amerite. El dibujo deberá atender a las tres categorías anteriormente estudiadas: infraestructura, ocupación, atmósfera. Como no sabemos, digamos, los lugares en los cuales ustedes viven son muy diversos, la escala del dibujo de cada estudiante lo determinará según el alcance de cada situación, pero el formato seguirá siendo siempre una A3 horizontal. Este ejercicio es la última instancia del viaje por nuestras formas de habitar y se presentará el lunes, como avisaba antes, el lunes 1 de junio junto con el resto de los trabajos. La idea entonces es que dentro de 2 lunes nos volvamos a encontrar para poder presentar ahora toda la seguidilla de trabajos que ustedes vinieron haciendo y que de alguna manera puedan contarnos toda esa secuencia que hicieron. La idea del próximo encuentro es poder escucharlo sobre todo a ustedes. Y para cerrar, yo quería contarles brevemente. Mariano. Sí. Mirá que no se está viendo la presentación. Ah, ¿no? No. O sea, leíste la consigna, pero ahora si vas a mostrar algo no se está viendo. Ok. A ver. ¿Ahí se ve en pantalla o sigue sin verse? No, dice presentación Mariano Alonso, pero no se ve tu pantalla, digamos. Ahora voy a probar salir y volver a entrar. A ver si puedo. Ah, Pedro dice que lo ve. Sí. Ah, ¿se ve? Sí. Ok. Se veía la presentación de Point. Ah, ¿se veía? Bueno. Sí. ¿Ahí se ve esto? Sí. El PowerPoint. Sí, ahí se ve. Ok. Queríamos un poco mostrarles cuál sería el alcance entonces de lo que estamos proponiendo a través de unos dibujos en axonométrica de producción de nuestro estudio, en el cual no nos va a interesar contarles el proyecto, eso en algún otro momento tendremos tiempo para hacerlo, pero sí contar sobre todo la categoría en la cual se construyen estos dibujos, ¿no? Estos son dibujos en particular para un concurso de las villas olímpicas, en el cual nosotros lo que nos interesaba a partir de estas construcciones era pensar cómo se hacía ese
ese trayecto entre la calle, que en el caso de este edificio era una serie de varios edificios que se proponían, cómo era el trayecto entre la calle y estos espacios de carácter común, ¿no? que tenían como una lógica arquetípica, que en este caso era pensar en la logia. Entonces lo que se ve del dibujo no es todas las unidades privadas, ¿no? que componen el edificio, sino justamente todo el vínculo que hay entre la calle, los espacios de transición, esta plaza, que era una plaza que conformaba parte del pulmón de la manzana y que en este caso era pública, o era pública en todo caso de todos los edificios que componían la manzana, la escalera, que de alguna manera nos servía para entender ese vínculo entre la calle y este espacio en la zona alta. Lo mismo en este edificio, que era un edificio de esquina. Nosotros dibujamos la vereda, el ingreso, toda la secuencia de circulación vertical que nos permitía llegar a este lugar en la parte más alta del edificio. Fíjense que el dibujo lo que hace es concentrarse solamente en esa categoría, deja de lado, inclusive por momentos lo transparenta, ¿no? Es como si uno pudiera tener visión en rayos X para ver todo lo que está pasando por atrás de todo esto, que en realidad, si le mostráramos el proyecto, se darían cuenta que es todo un sólido, ¿no? Que es toda una construcción sólida que taparía todo esto que estamos mostrando, pero como lo que nos interesaba era mostrar lo común del edificio, esos espacios que se compartían y que vinculaban a la casa con la ciudad, solamente eso es lo que está dibujado y sobre todo en este caso acentuado por la superficie y por el color, ¿no? En este otro proyecto del estudio, que es un edificio de 6 viviendas agrupadas, las viviendas son justamente todo lo que está de alguna manera bloqueado, cegado, ¿no? Es todo lo que está entre estas dos líneas gruesas, todo eso es el interior de la edificación, pero este dibujo hace lo mismo, él plantea como la secuencia, las transiciones entre la calle, el ingreso, la circulación vertical, la circulación vertical, tanto por escaleras o por ascensor, y la relación de esos espacios intermedios con todas las expansiones que tenían las viviendas del edificio, ¿no? Como si siguiéramos concentrándonos de vuelta en esa categoría. Pero fíjense que también no es solamente un tema de describir la construcción como si fuera el único problema que nos atiende, digamos, como arquitectos, sino que además aparece una especulación hasta ese momento, porque esto era cuando estábamos pensando el proyecto, de cómo podían ser utilizados esos lugares, ¿no? Las relaciones de esas expansiones con la parrilla y la posibilidad de comer al aire libre, o acá regando el pasto, o acá otro usuario sentado, apoyado en la pared leyendo, o acá tirado en una lomada de pasto donde abajo de un árbol les permitía hacer determinada actividad. Fíjense que está todo, digamos, está la intención de sumar esas 3 categorías que les proponemos en el ejercicio, ¿no? La condición de infraestructura, la de ocupación, y si uno puede agregarle a esto el sentido también de lo que llamábamos atmósfera. En este caso es la versión opuesta, ¿no? O sea, adentro de esto que está cegado, justamente está la vida íntima del edificio, pero justamente es aquello que ahora no nos ocupa porque ya nos ocupó en los trabajos anteriores. O en este caso, donde era una propuesta para un edificio de viviendas, en donde a través de perspectivas y hecha a través de un recorrido, seguíamos como a este personaje que era el perro, ¿no? Esta secuencia la habíamos llamado Vamos a Casa Coco, que era como pensar que desde el espacio público que estaba enfrente de ese edificio estábamos pensando, el perro se desplazaba y
llegaba como al acceso, recorría los pasillos y los espacios intermedios, donde había vecinos jugando a la pelota, gente encontrándose, hasta llegar a la puerta de la casa, ¿no? Ese es el recorrido que de alguna manera les estamos pidiendo que hagan, no como Coco, en perspectiva, sino en axonométrica, como mostrábamos anteriormente. O en este caso, que el programa no era un programa residencial, era un centro cultural con muchas salas y otros usos, pero lo que nos interesaba era ver cómo se producía una axonométrica donde se ponía el valor en el espacio público, que era la antesala del ingreso al edificio, y cómo la gente se movía por todos esos usos más intermedios o esos usos intermedios en relación a las salas. O en este caso, que es un edificio de vivienda también muy chiquito, creo que eran 3 viviendas agrupadas, en donde también lo mismo, aparece como la intención de poner el foco en estos espacios intermedios, en estos espacios como de expansión y de transición entre la vivienda y la calle. Así que un poco el modelo que les proponemos para construir el próximo ejercicio es un modelo que se basa en esta cuestión, en entender cuál es el alcance del umbral que hay entre lo íntimo y lo público, ¿no? Hasta dónde llega el espacio ese de transición, que seguramente va a ser muy distinto según el lugar donde ustedes vivan, y puede pasar, como lo anuncia la consigna, que se trate de un espacio que sea simplemente un escalón y una puerta, o puede ser que ese espacio esté de alguna manera definido con una distancia y con una extensión más larga, en donde ustedes puedan describir todos esos pasajes que hay hasta llegar a la puerta propiamente del lugar donde viven. Voy a dejar de compartir y ahora lo que vamos a hacer es un poco los trabajos que ustedes hicieron para esta semana, pero me gustaría, si alguno tiene alguna duda, que la pueda decir ahora. Si a alguien no le queda muy clara alguna cuestión de la consigna, puede abrir el micrófono y preguntar. Y mientras podemos ir abriendo el Padlet para ir comentando los trabajos. Me parece que es un buen momento. No sé si se me escucha ahí. Prendí el micrófono. Sí. Viste que antes estaba Martín, no me acuerdo cuánto. Martín Gentile. Martín Gentile había hablado me parece, en un momento lo habíamos comentado, el tema con los chicos, de hacer de que ustedes, o sea, por supuesto, con esta situación excepcional, ustedes están perdiendo la mitad de la experiencia universitaria, digamos, que es el pasilleo, digamos, ¿no? El estar en el aula compartiendo con otros alumnos, y sacándose dudas, angustias de encima, aparte de aprendiendo de los otros, tirándose tips, ideas de cómo resolver algo, dándose una mano. Así que todo eso me parece muy bien que lo puedan desarrollar, aunque sea en potencia, en un grupo de WhatsApp entre ustedes. Así que si la forma, no sé, podemos coordinar ahora cómo es la forma para que se lleguen entre todos a tener sus WhatsApps. Quizás es enviarles un mail con copia. No sé, chicos, si se les ocurre algo así tecnológico como para que todos puedan tener, todos los alumnos, digamos. Ellos tienen el grupo todos los contactos, pero si no, nosotros podemos armar el grupo y bajarnos para que queden solamente. Hagamos Claro. eso, vale. Él mandó un link que te lleva directamente al grupo de WhatsApp. De última lo podrían compartir ustedes mismos en el próximo mail que manden, así estamos todos incluidos en el mismo grupo. Bueno. Claro, es justamente lo que dice ella.
para poder llegar a todos y compartirlo por acá. Como no tengo los emails, en otra materia hice algo similar, pero tenía una cadena de emails que llegaba a todos. Acá creo que no. Podemos compartir el link en el grupo de WhatsApp nuestro, digamos. Sí, puede ser. Y lo sacan de ahí también. Dale, gracias. Sí, porque acá deben faltar una buena parte de sus compañeros todavía. Bueno, la verdad es que es un momento que estamos a un mes ya de lo que se supone que es el arranque de clases, que ya no es una suposición, sino que es algo, como recién al principio comentábamos con Hernán, es algo bastante concreto. Así que esta modalidad se nos tiene que volver una modalidad en la cual sintamos o podamos usarlo de una manera muy familiar, ¿no? O sea, con lo cual nos gustaría que si tienen dudas no tengan miedo en abrir el micrófono y plantearlas. Si pueden, el prender las cámaras como oradores, presentadores, nos da mucha más garantía de que están ahí y nos sentimos un poco más acompañados por momentos, con lo cual si tienen la posibilidad y si tienen cámaras y no nos agarramos en un momento inoportuno, háganlo porque es una forma de que esto se parezca un poco más al taller, ¿no? Poder verse cara a cara, al menos, aunque nos cueste un poco más decodificar algunas cuestiones, pero sería bueno que ustedes también empiecen a participar un poco más, porque va a ser parte de toda la dinámica que vamos a enfrentar de acá hasta que termine el año, ¿no? Vamos a ver cómo esto se presenta, si en algún momento se va a volver presencial, pero no hay ninguna duda hasta el momento que al menos hasta septiembre, octubre, no va a haber clases presenciales en la UBA. Seguramente ustedes ya más o menos deben estar al tanto, deben haber hablado con algunos compañeros y demás. Lo primero que a mí me gustaría saber es si de lo que mostramos más o menos queda claro cuál es el sentido del ejercicio. Una consulta con respecto al proyecto en sí. ¿Es básicamente una axonométrica, tanto en mano o a un programa 3D? Solamente. O sea, una axonométrica que brinda del interior de mi casa hasta la puerta, ¿puede ser? No entiendo. Exactamente. Sí. No te entendía la parte. No entiendo exactamente qué parte tiene que abarcar de la casa. O solamente la En realidad es como si vos fueras desde la puerta de tu casa, ¿no? Lo que pasa es que depende mucho del lugar donde vivís, ¿no? Pero es como si fuera la transición entre la puerta de tu casa y la ciudad, ¿no? Y la calle. Que de acuerdo a cuál sea la situación en la cual vivís, y vos podés tranquilamente, no sé, por ejemplo, estaba el caso de Pedro, que me acuerdo porque habíamos visto el ejercicio que había hecho la semana pasada, que vive en un edificio de departamentos, ¿no? Él seguramente cuando sale de su puerta tiene un palier, un ascensor, una escalera, y de ahí llega hasta la planta baja, y de la planta baja habrá algún tipo de puerta, y de ahí está la vereda y la ciudad, etc. Pero quien no tenga toda esa transición y tenga algo más simple como la puerta, un escalón, un pequeño umbral, lo que puede hacer el ejercicio es de alguna manera definir cuál es el alcance, en todo caso, de ese umbral, de lo que uno puede percibir como el espacio de transición de la casa, ¿no? O sea, vieron que es bastante típico en los barrios que la gente, su vereda, la trata cuando no tiene un espacio de transición propio, no tiene un jardincito adelante, un patio adelante o atrás o lo que sea, utiliza la vereda como parte de su transición, de su umbral. Digo, no es raro ver la pelopincho en la vereda, no es raro ver quien saca sus macetas y sus plantas y arregla de alguna manera el espacio ese que todavía considera en ese límite un poco difuso entre la ciudad y la casa. Si llega a pasar eso, o sea, la oportunidad mínima es eso, es esa transición con la vereda. Y la máxima es
pensar en estos edificios que tienen mucho recorrido por escala, ¿no? Porque capaz son edificios de varios pisos y de agrupación de varias viviendas, en donde lo que hay son muchos tipos de transiciones para llegar hasta la casa propiamente dicha. Por eso es muy difícil anticiparlo, porque tiene que ver por el lugar donde ustedes viven. En la clase pasada había, no sé si eras vos o no me acuerdo ahora el nombre, pero había uno de los chicos que vivía en una especie de dúplex, ¿no? Y la transición en los dúplex tienen otra cualidad. En general es una reja, un espacio con o sin escalera que te sube un nivel o medio nivel, y ese sería el espacio un poco de transición o umbral que habría que dibujar. Pero, digo, o te puedo dar el ejemplo de un pH típico, ¿no? El pH antiguo, donde la relación de ese umbral es una puerta, un pasillo de 90 centímetros de ancho y la llegada hasta la puerta que vincula con un patio y, digo, entonces, perdón, obviamos el resto, o sea, de la puerta exterior de mi casa, hasta, sí. sería el patio de la puerta de mi casa hasta el portón de salida. Exacto. Eso. Exacto. Y si querés parte de la vereda también, para entender un poco cuál es esa transición también con la ciudad. Parte de la casa. Sí, perdón, te pisé, parte Martín. de la casa, o sea, el interior, algo de interior hay que remarcar. Bueno, si por ejemplo en los dibujos que te mostrábamos había una vinculación de los espacios exteriores de la casa también como parte de la misma categoría, ¿no? Como si en esa serie de transiciones también hay unas terrazas que funcionan como interfase entre lo público y lo privado, o balcones o lo que sea, también podrían agregarse a la categoría, pero digamos lo elemental es esto que vos decías, como de tu casa hasta el portón, y idealmente también entender parte de la ciudad, que es la vereda, digo, entender si esa vereda es una vereda de 1 metro, de 5 metros, que hay, no sé, tiene 5 metros, pero tiene 4 metros de pasto y un pequeño senderito para caminar. Digo, cualquier condición que haya para describir es interesante para entender cuál es esa transición entre la ciudad y tu casa, ¿no? Pero sí tiene que, como nombraba recién, concentrarse mínimamente en ese espacio. Y si tuvieras algún espacio exterior vinculado a ese espacio, lo podrías incorporar. Perdón, yo quiero agregar algo que es importante. Creo que el trabajo, como que es difícil que nosotros les digamos en particular hasta dónde llega el dibujo, dónde empieza y termina, porque creo que en sí lo que estamos haciendo es como tratar de proponer una idea de lo que entendemos dentro de esta, que es dónde empieza y dónde termina lo privado y lo público de alguna manera, quizás, que no se puede determinar si es, de hecho Van Eyck habla de eso, ¿no? Como que es un elemento como la puerta o hay algo más que trasciende eso, ¿no? Que me parece que lo interesante en el dibujo que vayan a hacer es que ustedes reflexionen sobre eso, si hace falta dibujar la puerta o no, o si hace falta dibujar el piso o no. Porque quizás también, como decía Mariano, hay elementos domésticos que hacen que de alguna manera lo público empiece a tambalear, ¿no? Entre lo privado, como decir, poner una pelopincho afuera y hacer que ese territorio sea de alguna manera ganado. Es decir, no solamente los elementos arquitectónicos pueden aparecer, sino como otro tipo de elementos como más domésticos, que sea una silla, que suele estar en ese lugar, empieza a hacer que ese lugar sea entendido de otra forma y empiece a estar en tensión entre lo público y lo privado, ¿no? Digo, estaría bueno también que se animen a ser creativos dentro de la axonométrica, a mostrar lo que ustedes consideran que está en juego en lo público y lo privado, ¿no? Que es lo que hace el umbral de alguna manera.
si es el elemento arquitectónico o si es algún otro tipo de objeto, quizás. Está bueno lo que decís, Lucas, porque también pensaba que así como el interior se vuelca al exterior, también hay elementos de la casa que tienen relación directa con ese. Es como si el exterior también tuviera algún tipo de influencia sobre el interior, ¿no? Digo, toda la relación que uno puede tener cuando uno ingresa a una casa y tiene capaz un perchero o un cuartito donde deja el abrigo, o hoy, no sé, lo puedo ver en mi casa de una forma muy directa. El lugar de la puerta es el lugar donde están 5 pares de zapatillas que usamos para salir y versiones distintas de eso, la basura para no salir todos los días a la calle, el cochecito de nuestra hija, la bicicleta, digo, toda esa reunión de cosas ponen también de manifiesto esa lógica que hay en esa, que hoy se ve muy claramente. Lo que antes era quizás un poco más fluido, hoy esa lógica entre interior y exterior se vuelve como un momento de corte mucho más definido también. Pero, digamos, también en esto de que no sabemos bien cuál es el escenario del lugar donde habitan, puede ser que tengan un negocio que da a la calle, entonces la transición es con puede haber un montón de versiones de esto que no estamos seguramente capacitados para interpretar, porque ustedes saben el lugar en el cual habitan, pero estaría bueno que se pongan a pensar en esta cuestión y que sea un trabajo de investigación propio. No nos podemos anticipar a todas las versiones, como decía Lucas. Sí, incluso también, digo, quizás, yo me acuerdo los primeros años de la carrera, ¿no? Como uno, de alguna manera, como que te bloquea lo inesperado, te bloquea como el tener que pensar que algún tipo de información quizás es más banal, pero yo creo que digo, porque quizás ustedes ya lo piensan cómo lo van a hacer, lo visualizan, y de alguna manera piensan en la calidad del trabajo que pueden llegar a realizar. Yo digo, lo lindo de este ejercicio, creo que de los que estamos haciendo, es que dan una oportunidad de alguna manera pensar las cosas que están pasando más allá de pensar de por qué pongo esta mesa así, de por qué de esta forma y por qué no está de otra manera, y realmente pensar más allá de que si algo es arquitectónicamente lindo o lo que sea, es como pensar cuáles son esas situaciones que realmente se dan, o sea, como reflexionar sobre eso. Y digo, cuando veíamos el video de Flores y Prats, lo más lindo es como que empiezan a pasar situaciones realmente de barrio, domésticas, de que la arquitectura no se come, ¿viste? Lo que la gente hace. Entonces, creo que a mí me gustaría como ver trabajos que de alguna manera empiecen a mostrar eso, cómo ustedes realmente viven, porque la arquitectura de alguna manera son escenarios de vida, creo, y que ustedes puedan pensar sobre la forma en que ustedes viven y reflexionar sería como lo ideal. Y el Umbral creo que es un lugar de la arquitectura que lo que tiene de interesante es que no es ni una cosa ni es la otra, tiene interpretaciones. Y que se animen a interpretar eso estaría bueno. Hay algo de perdón, hay algo de lo que decía Lucas que me parece que está buenísimo y de alguna manera lo venimos proponiendo en esta serie de ejercicios, que es la oportunidad de reflexionar y de afinar la mirada respecto de donde uno vive a diario, que en el día a día y en una condición normal o anterior a esta condición que estamos viviendo, uno tal vez tiende a no prestar atención a ciertas cosas, a no registrar ciertas dinámicas dentro de la vivienda. Entonces, tal vez pueda ser una oportunidad para reflexionar sobre eso, para registrar, para poner el ojo en esos lugares. Y pensaba también, creo que Martín hacía una pregunta respecto de, pero ¿hasta dónde llego? ¿Hasta el portón? ¿Hasta la puerta? Y un poco lo que decíamos es, va a variar respecto de la condición de cada uno, pero digo, ¿por qué variaría? Bueno, si tengo un cantero en la puerta y tengo un árbol de cierto follaje, de cierta altura, que me cambia la condición, que no da lo mismo si accedo
con ese árbol ahí, que si no está, que el ancho de vereda, que si tengo césped. Bueno, todas esas condiciones son las que debieran como informar al dibujo, a la axonometría, y creo que ese momento es cuando los va a volver más interesantes. Incluso, déjame agregar, si tenés algo todavía más inesperado, como puede ser una abuela que sale a tomar mate a la vereda, y de esa forma te estiró este umbral, digamos, unos metros más, digamos, ¿no? Como que todas esas cosas está bueno que formen parte de lo que tenemos que observar y que le va a ir dando textura y sentido a la arquitectura que vamos a estar dibujando, ¿no? Sí, también pensaba desde las acciones, ¿no? Digo, tenés el auto, no sé, llegás con el auto y lo tenés que estacionar y en general lo estacionás a media cuadra o lo dejás en el estacionamiento que está a 1,5 cuadras porque vivís en una zona bastante densa. ¿Cuál es ese umbral? ¿Es esa 1,5 cuadras entre el estacionamiento y tenés que llegar a tu casa? Siempre es lindo hacerse la pregunta. O sea, lo más lindo del ejercicio es hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esto? ¿Cuándo empiezo a entrar a mi casa? ¿Cuándo estoy llegando a mi casa? ¿Cuando me bajo del colectivo que me lleva al trabajo, me lleva a Ciudad Universitaria, y ahí puedo decir que ya estoy entrando en ese umbral, que estoy entrando en ese momento donde ya puedo percibir mi casa, o es algo más sensorial como un árbol, o es algo más de ocupación, que es cómo yo me apropio de ese lugar a través de objetos y cosas que son parte del interior que salen al exterior. Digo, cualquiera de esas interpretaciones son válidas, pero lo importante es hacerse la pregunta, ¿no? Hay una pregunta en general a mí cuando era, ya siendo docente, vino un docente de más antigüedad, el Tano Lombardi, y hacía una pregunta cuando hablábamos sobre la escala de un proyecto y decía, bueno, pero ¿cuándo empieza el proyecto, no? Estamos hablando de una casita, estamos hablando de una casita residencial, y decía, ¿dónde arranca el proyecto? Arranca desde la concepción del barrio, de que por momentos llega a un determinado punto y cambia la escala de un tejido barrial, y yo ya de alguna manera empiezo a percibir que hay algo que me acerca a ese lugar. Bueno, es una pregunta que nos interesaría que la hagan y que de alguna manera se comprometan a dar una respuesta a través, no le pedimos que escriban una carilla, no les pedimos que hagan, lo que les pedimos es que hagan una axonométrica y que pongan en relación al menos estas categorías que hablábamos, sobre las que venimos trabajando, y que esa sea la forma de dar una posible respuesta, ¿no? O sea, ni siquiera va a ser la respuesta quizás más objetiva, va a ser la respuesta que ustedes encuentren a esta pregunta que plantea el ejercicio. No sé si alguien tiene ganas de comentar, o alguno de los chicos, alguno de los estudiantes quiere preguntar algo que no haya quedado claro, o alguna cuestión particular del lugar donde viven y quieran sacarse alguna duda. Yo quería hacer una consulta porque en mi caso, mi papá trabaja en la construcción y tiene un montón de herramientas, y hay lugares que me parece todo lo contrario, como que mata espacios, la acumulación de cosas que tiene de él y que son intocables. También lo tengo que proyectar, son maderas, tabiques, un montón de cosas así. ¿Lo tendría que poner también esas cosas? Bueno, o sea, en ese caso vos lo podés tomar, digamos, como ocupación, pero como una ocupación, en vez de una ocupación activa, como los ejemplos que dábamos antes, como una ocupación casi como algo que llena ese vacío y te lo complementa con algo que no te deja usarlo como en la categoría que venimos usando, que venimos trabajando, ¿no? Pero sí estaría bueno pensarlo y ver cómo lo describís. Si lo describís como parte de algo que te ciega y te achica el espacio, o si describís el espacio como eso, como una ocupación activa, ¿no? Con todos esos materiales como parte de la categoría
categoría de ocupación, ¿no? Eso tiene que ver con cómo vos entiendas ese tema. O sea, seguramente, digo, yo lo puedo entender como ocupación, pero es una ocupación que tiende a, bueno, de alguna manera, interpretar la función de ese espacio, que evidentemente para tu papá tiene la condición de ser un lugar de acopio de cosas del trabajo. Entonces, yo en mi caso, no sé, yo si lo tuviera que pensar, lo pensaría como ocupación, como parte de esa categoría. Y lo pondría ahí porque lo dibujaría y lo describiría porque es parte de lo que la infraestructura de ese espacio de transición le permite, en el caso de tu papá, hacer uso de eso, y en el caso de otros integrantes de tu familia harán un uso distinto de ese lugar, ¿no? O sea, está el caso... Perdón, ¿vas a hablar, Camila? No, te quería decir que está bien, que muchas gracias y que lo voy a tratar de proyectar de una manera prolija. No, bueno, en realidad no puede... No, pero bueno también igual. Digo, ¿no? Como entender que pasa algo desprolijo ahí también. Digo, eso es lo interesante del ejercicio, me parece. Sí, no, claramente es como un lugar habitable, demasiado habitado. Bueno, ahí Lucas decía algo que estaba bueno, que era pensar estos problemas justamente para ver cómo quisiéramos que sean a futuro. Digo. Bueno, esta es la solución, esta es la situación ahora. Bueno, también a uno describir eso, entenderlo y problematizarlo hace que uno también pueda tomar la decisión de cambiarlo, ¿no? De transformarlo. Sí, me parece interesante también de mostrar la intención de los dibujos, ¿no? O sea, como, por ejemplo, Mariano estaba mostrando las axos que tenía una intencionalidad clara, ¿no? Con los árboles,